Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola, Jennifer. Contento de estar grabando el último programa de este año académico. Así es. ¿Verdad? Así que es el último programa del mes de julio, ¿verdad? Y es el último programa de este año académico. Que ha sido muy fructífero para todos, especialmente para nosotros acá en el observatorio. Así que agradecemos enormemente, ¿verdad?, la audiencia, que nos hayan prestado sus oídos, que nos hayan llevado a sus hogares durante este año académico que termina hoy. Así es, doctor, y agradecer por supuesto a Alondra en el control, quien siempre nos ha acompañado muy pacientemente, quien nos acompaña en cada grabación, a producción y prensa de la universidad y a todas las personas que hacen también posible este programa, ¿no? Y a los que vienen en el verano. Claro. A los que vinieron en el verano, claro. Pues un verano bastante caluroso, claro, en el que tuvimos también la oportunidad de compartir varios programas con distintas personalidades. Esperamos haya sido también de su agrado. Aprovecho también, ya que estamos en esa de los agradecimientos, agradecer, quizás este es el último programa que tengamos bajo la presidencia del doctor Jorge Iván Vélez Arocho, quien termina su término como presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y queremos agradecerle, ¿verdad?, a título personal, el haber establecido, ayudarnos a establecer el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, haber creído tanto en ti como en mí, en llevar a cabo la creación y desarrollo de esta unidad, y conjuntamente con la Oficina de Prensa y Comunicaciones, pues haber ayudado a establecer este programa radial que tenemos. Así es, doctor. Y bueno, cuéntenos, ¿qué estaremos hablando el día de hoy en el programa? Hoy hablaremos de un tema que surge de estas conversaciones de pasillo que usted y yo tenemos, ¿no? Y hablaremos de la positividad tóxica. Estaremos reflexionando sobre qué es la positividad tóxica o el positivismo tóxico, y ¿verdad? Y qué implicaciones puede tener para el ser humano y cómo se da en Puerto Rico y toda esa serie de cosas. Así es, doctor. Y ciertamente mantenernos positivos o tener una actitud positiva en la vida es muy importante. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene de malo el positivismo? Pues aquí vamos a hablar un poco de que esos extremos donde caes simplemente en el que tienes que ver el lado positivo de las cosas, puede tornarse muy tóxico. De hecho, la positividad implica que tú estés agradecido con la vida, implica que tú seas una persona optimista, que reevalúes algunas situaciones importantes en tu vida y que todo apunte siempre al bienestar. Pero a veces se pueden cometer muchos errores o caer en un falso pensamiento que entorpece nuestra vida y nuestro bienestar. Así que, doctor, compartámosle un poco a la audiencia de qué es eso de positividad tóxica. Claro, mira, vamos a empezar citando aquí a las psicólogas estadounidenses Samara Quintero y Jamie Long, quienes definen positividad tóxica como una sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones. El proceso de positividad tóxica resulta en la negación, minimización e invalidación de la auténtica experiencia emocional humana. Estas autoras explican que ser siempre positivos puede volverse negativo cuando esta actitud se usa para reprimir emociones como el resentimiento, la tristeza y el enojo. Así que, hay unas reacciones humanas que son normales y corrientes
y que son parte de la herencia cultural del ser humano y parte de la evolución del ser humano, ¿verdad? Y en los últimos años hemos visto, ¿verdad?, un surgir de esta psicología New Age, vamos a decir, donde para toda situación, sin importar la situación, pues es que te falta pensamiento positivo, es que tú eres negativo, ¿no? Y entonces eso se ha popularizado, vamos a decir, con las redes sociales, ¿verdad?, donde tienes un montón de gurús de lo que es el pensamiento positivo en distintas áreas del quehacer humano. Así es, y retomando el aspecto de nuestras emociones, validar nuestras emociones, vamos a decir, en ambos polos, tanto un polo positivo, que podemos hablar de la felicidad y la gratitud y todas esas emociones que nos hacen sentir bien, y el otro extremo podemos categorizar como las emociones negativas, que no son emociones negativas en sí, en su máximo esplendor. Digamos que se etiquetan como negativas por el hecho de que es el contrario a la felicidad, ¿no? El contrario al sentirse uno bienestar. Pero este tipo de emociones como la tristeza, la ira, el enojo, el dolor, son importantes para la sobrevivencia de las personas, y son importantes porque nos hacen ver que hay algo que no nos está gustando, hay algo que no está bien, hay algo que no me hace sentir bienestar. Por lo tanto, aunque se puedan categorizar de estas dos formas, todas las emociones son importantes, sentirlas, vivirlas, entenderlas y aceptarlas es nuestra labor. O sea, es parte de nuestra gestión emocional, es parte de aprender como ser humano que nuestras emociones son importantes, pero saber qué hago con ellas también es importante. Ahora, el positivismo tóxico implicaría negarlas, anularlas y no verlas o no entenderlas tampoco. Y dentro de esos procesos de comunicación que se pueden dar con las personas, y aquí yo traigo algunas frases bien que de pronto nosotros las hemos escuchado por ahí, y cuando tú le cuentas a alguien algo importante, por ejemplo, te hace sentir mal alguna situación de tu vida, estás pasando por alguna situación de enfermedad, de tu trabajo, con tus hijos, y escuchas de la otra parte a quien le estás contando expresiones como, ay, solo piensa en algo que te haga feliz para que cambie todo eso, o no te preocupes, sé feliz, porque al igual estás vivo, o mírale el lado bueno. Esa es la otra frase que uno a veces ve cuando cuenta algo que realmente le está haciendo sentir a uno incómodo, triste, o la famosa frase es, podría ser peor. Claro. Fíjate que el positivismo tóxico nos puede llevar a una enajenación de la realidad, ¿verdad? Y fíjate que muchas de esas frases que tú señalas, puede haber de esta persona que se nos acerca un llamado de ayuda. Claro. Y entonces la persona realmente quizás no entiende propiamente, no ha racionalizado el que en contarme esa experiencia realmente está pidiendo ayuda, quizás no mía, quizás de un profesional de la conducta. Así que a veces no debemos minimizar la experiencia del ser humano, lo escuchamos, si le tenemos que devolver una frase positiva, ¿por qué no? Darle un espaldarazo a la gente, eso es importante, pero a veces tener los oídos muy abiertos, porque puede haber detrás de ese compartirme esa situación un llamado de ayuda escondido en esa experiencia que me está contando. Fíjate que Quintero y Long también presentan algunas maneras comunes en las que se da el positivismo tóxico, ¿verdad? Cuando escondemos o enmascaramos los verdaderos sentimientos. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué es lo políticamente correcto? ¿Qué es lo socialmente deseable? Pues decir, estoy bien. Y estoy bien porque, número uno, puedo estar bien, o estoy bien porque yo no tengo tiempo para explicarte toda la situación en profundidad, o no tengo la confianza contigo para explicarte todo lo que me está pasando. Cuando fingimos que todo está bien, cuando nos sentimos culpables de tener emociones negativas, cuando minimizamos las experiencias de otras personas, lo que acabas de decir, como frases como todo estará bien y hay que ser positivo, y otra suerte, ¿verdad?, otra ristra de frases como esa.
cuando consolamos a otro dándole perspectivas y decimos, como acabas de decir, podría ser peor, en lugar de validar y de escuchar, cuéntame más en profundidad qué es lo que te está pasando, ¿verdad? Cuando atacamos, humillamos o castigamos a alguien por expresar frustración, ansiedad, tristeza o cualquier otra cosa que no sea positividad, o cuando ignoramos los sentimientos de las personas diciendo, pues la vida es así. Claro, todos conocemos a alguna persona que es, como decimos en puertorriqueño, una nube negra, ciertamente, y esto no es lo que estamos hablando. Hay personas que su estilo de vida es siempre ver la parte negativa de las cosas, y eso son otros rasgos de personalidad y se atienden de otra manera, ¿verdad? Pero ciertamente, y quizás a esas personas habría que insuflarle algo de positivismo de alguna forma, ¿verdad? Pero lo cierto es que pues acabamos de identificar cuando nos estamos moviendo de un positivismo, ¿qué le digo?, saludable, que me puede ayudar a hacer una transición de un estado de ánimo a otro, a este otro tipo de positivismo que puede ser enajenante y me puede desviar de lo que es la realidad, ¿verdad? Y de los cambios y transformaciones que hay que hacer en la personalidad de uno, en el mundo que nos rodea. Así es, a mí me parece algo bien interesante cuando mencionas que cuando nos encontramos a otra persona y nos preguntan cómo estamos, pues tenemos la tendencia a decir que estamos bien. Y hay otro punto que hay que verlo desde la parte del otro, quien recibe. Quien recibe se siente como si le llegamos a decir que estamos mal. ¿Cómo se siente el otro? Tiene las herramientas para aceptar nuestro estado de ánimo, digamos que está más en el polo negativo, lleno de dolor o tristeza. No estamos preparados, o sea, recibir del otro que está mal puede ser una situación muy incómoda para quien lo recibe, no para quien lo da o para quien lo expresa. Por lo tanto, a veces capacitarnos, entender un poco y aprender una comunicación, una escucha más empática, podría ser una de las herramientas que tenemos que fortalecer a la hora de aceptar que el otro está mal, que el otro está triste o que el otro tiene alguna dolencia emocional o física. Claro, sin embargo, en la cultura light que existe en estos tiempos, pues a la gente le gusta rodearse de gente alegre, ¿sabes? Y tendemos a evitar esas personas que son complicadas, que tienden a ver la vida de esta forma negativa. Y un poco quizás un valor que pudiéramos sacar de este programa es que hay que valorar el que estas personas compartan esas experiencias vitales con nosotros y los escuchemos y pensemos en forma en que puede transformar su realidad, simplemente, y no recibirles entonces con una frasecita prefabricada, light, donde pues yo te digo todo va a estar bien y a ti se te puede estar cayendo el mundo en pedazos. O eso no es nada. A mí o sea, cuando cuentas algo que te está sucediendo, que puede ser muy doloroso o muy difícil para ti de manejar o que te causa mucho estrés, si lo estás contando a esa persona es porque sientes la confianza o la necesidad de hablarlo, ¿no? Necesitas ponerlo afuera para quizás minimizar un poco ese dolor o esa sensación de malestar que puede ocurrir en nosotros. De modo que cuando uno lo pone, pues le está dando también la confianza al otro de escuchar. Entonces el otro siempre tiene dos opciones: o te ignora y minimiza ese sentir diciéndote, a mí me ha pasado eso y peor, a ti gracias a Dios no te pasó tal cosa, o yo recuerdo cuando a mí me pasó eso, pero eso no es nada, eso va a pasar. Ese tipo de actitudes minimizan el sentir del otro. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros cuando nos expresamos de esa manera? Bueno, creo que hay que ser más cautelosos al momento de expresar cómo nos sentimos, ¿no? También tener esa capacidad de discernir a quién sí, a quién no, y también identificar si eso que necesitamos contar, que es tan doloroso para nosotros, debe ser contado a un profesional y no propio a un amigo o a un conocido o a mi compañero de trabajo, que a veces no tiene las herramientas necesarias para escucharte y empáticamente y darte una respuesta quizás más empática
que un profesional de la salud. Así que en este punto también el llamado es para que no recibas tanto feedback tóxico, positivismo tóxico. La recomendación es también que acudas cuando lo necesites a un profesional de la salud. Claro. Y fíjate, vamos a decir, nosotros hemos tenido, no es que nos hayan faltado como pueblo y alguna gente que convive con nosotros como tú, que no es que no hayamos tenido razones para ver el lado negativo de las cosas en algún momento, ¿verdad? Hemos vivido una crisis económica desde el 2006, donde mucha gente ha perdido trabajos, mucha gente ha perdido familiares porque se han tenido que mudar del país, mucha gente han perdido sus negocios, ¿verdad? Entonces, ver el mundo positivo, luego de eso, pues es un poco fuerte. La pandemia, los huracanes, los temblores, pues son razones reales, ¿no? Para que una persona se pueda sentir abrumada y abrumado a largo plazo, como el caso de la pandemia. Exacto, sí. ¿Verdad? Recordemos esa parte inicial de la pandemia, donde uno tenía un miedo real de qué va a pasar. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿habrá una cura? ¿O yo podré volver a salir? ¿O podré volver a ver a mi gente? Acuérdate que no se podía ni compartir con la gente que se había muerto, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, algo de pensamiento positivo nos puede ayudar a paliar esas situaciones, ¿verdad? Pero no es quedarse uno en esa negación eterna, ¿verdad? De que todo va a estar mejor y demás. Fíjate que la crisis se resuelve porque las autoridades, los científicos, en el caso de la pandemia, se pusieron en acción. No se quedaron en el pensamiento positivo. Del pensamiento positivo, pues se fueron unas acciones pautadas, ¿no? Y unos planes escalonados de cómo vamos a salir de esto, que eran cuestión de ensayo y error, porque no se sabía a ciencia cierta si las vacunas iban a servir o si las mascarillas verdaderamente, como te digo, frenaban la propagación del virus. Pero esos son temas, ¿verdad?, que hemos todos sido impactados por ello. ¿Y por qué traigo esto? Porque después de todas estas situaciones hemos visto un aumento inusitado de esos gurús de pensamiento positivo en el mundo. Y ya que dices de los gurús de pensamiento positivo, ahí yo hago una aclaración bastante importante, es el positivismo no es solamente lo único que estudia, por ejemplo, la psicología positiva. Y la gente tiende a asociar la psicología positiva con el positivismo tóxico, es decir, solo sé feliz, solo vibras positivas, paz y amor, y las cosas se superan fácilmente y eso no es nada, ¿no? Esas expresiones. Pero cabe resaltar que la psicología positiva, uno de sus principales exponentes, que fue Martin Seligman, a finales de los 80, principios de los 90, en su conferencia para la Asociación Americana de Psicólogos, refiere la necesidad de no centrarnos únicamente en los males del ser humano, es decir, en las enfermedades mentales, en las enfermedades emocionales como ansiedad, depresión y entre otras, sino enfocarnos también en todo aquello positivo que tiene el ser humano y que dentro de sus fortalezas pueden maximizarse para mejorar su calidad de vida, para mejorar su bienestar. Y ahí encontramos aspectos como la resiliencia, la inteligencia emocional, encontramos también la gratitud, encontramos toda esta serie de variables, el amor, la felicidad, toda esta serie de variables que están asociadas a la psicología positiva. ¿Por qué? Porque son aspectos del ser humano que te hacen sentir bienestar y que te hacen vivir mejor. Pero algo importante aquí es que no se minimizan aquellos sentimientos asociados con las emociones negativas, ni se minimiza las dificultades de las personas. De hecho, hay un término que se refirió un montón, y usted lo recordará, después de después de la pandemia, pero también después del huracán Fiona, todo el mundo empezó a decir, es que somos resilientes y somos resilientes. Ciertamente la resiliencia sí es una habilidad, una capacidad de la persona para enfrentar esas situaciones difíciles y superarlas.
pero no se puede romantizar que seamos siempre resilientes, porque entonces no estaríamos valorando la adversidad, o sea, considerar que hay dificultades y sufrimientos en el proceso de resiliencia. Por lo tanto, decirle a una persona que tiene problemas encima, que es una persona resiliente, es minimizar las dificultades que tiene, cualquiera que sea, económicas, ambientales, familiares, es minimizarlo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que se hable tanto de la resiliencia y que se use como una etiqueta para todo el mundo, porque aunque todos tenemos la capacidad, no todos sabemos desarrollarla ni con la misma intensidad, ni tenemos las mismas habilidades, y hay quienes tienen que aprender. De modo que esto es algo que coger con pinzas y que está muy asociado con ese positivismo tóxico de etiquetarte siempre resiliente cuando no tienes en cuenta esas dificultades y sufrimiento que ha traído superar esas situaciones difíciles. Claro. Pues, doctor, ¿qué tal si le parece? Vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy realizando algunas reflexiones sobre el positivismo tóxico. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción, algún comentario en este segundo segmento? Fíjate, vamos a partir de una idea de lo que es macrosocial y de lo que es microsocial, ¿verdad? Y yo te diría que en esta cultura del positivismo tóxico, en ocasiones se tiende a, vamos a decir, a capitalizar y a enfocar cómo el ser humano ve las situaciones. Pero lo cierto es que el ser humano es vulnerable, las situaciones ocurren y vienen del ambiente en muchas ocasiones. Esta persona pierde su empleo porque la compañía decidió cerrar, una cosa que muchos puertorriqueños y mucha gente en el mundo pues ha sentido. Pues es lógico que esa persona se sienta abandonado, es lógico que esta persona se sienta impotente, ¿verdad? Entonces pues let's not blame the victim, ¿verdad? No acusemos de lo que le pasa a la víctima que recibe eso. Así que enfatizando en esos aspectos macrosociales, cito del libro de Nicolás Fernández, Esta depresión no es tu culpa. Esto es interesante, donde dice, nuestro sentido común está neoliberalizado. Fuerza de voluntad. Tú decides en tu vida, tú tienes el poder, querer es poder, hay que fortalecer el amor propio. Son ideas que permean nuestros modos de existencia. La positividad tóxica se ha adueñado de muchos campos de la salud mental y en redes sociales es altamente difundida. Hay un concepto que resume bien esto y es el de la violencia de la positividad, como dice y profundiza el pensador contemporáneo Byung-Chul Han. En su libro La sociedad del cansancio explica este concepto como una violencia simbólica que surge en nuestra época a propósito de la forma de enfrentar la vida. Hay una exigencia de vida para las personas de ser positivas, productivas y exitosas. Vivimos en una sociedad marcada por el rendimiento. La sobreexigencia lleva a ocultar y negar emociones de pena, tristeza y a reemplazarla por máscaras de felicidad y optimismo sin permitirnos el tránsito sano, subrayando sano, de todas las emociones, los duelos y los lutos. Claro. Fíjate qué poderoso eso, ¿verdad? Y cómo aclara el concepto, que no es que nosotros estemos en contra de que se verbalicen, y yo soy uno que lo hace, ¿no? Te verbalizo pensamientos positivos y a la gente que me rodea, pero no puedo invalidar ese sentimiento que tú tienes de pérdida, de luto, de frustración, ¿verdad? Es retomando un poco quizás, ya que dices esas pérdidas y esos lutos, voy a ponerme de ejemplo porque qué mejor ejemplo que yo, pero es como si yo te contara, y te voy a poner de ejemplo, no es que pase en la vida real, te contara que yo me siento triste por haber emigrado,
que yo no me siento bien, que me está costando adaptarme, te lo estoy poniendo como ejemplo, llevo muchos Lo años cual es allá. perfectamente normal, claro. Y que tú llegaras y me dijeras, pero al menos tú saliste, pudiste haberte quedado allá, pero al menos estudiaste, pudiste haberte quedado allá. Yo no pretendo que tú me soluciones las cosas ni que tú resuelvas mis emociones, porque al final a quien le corresponde solucionar las emociones es a mí. Pero lo que estoy buscando contigo es conectar desde mi emoción. Claro. Y me gusta mucho lo que él trae a colación, porque se trata de comenzar a vivir la conexión humana, conectar un poco más con las personas. Y hay otro punto importante que él menciona de las redes sociales y lo comentamos detrás mientras fuimos a la pausa, y es ese positivismo se ha esparcido por las redes sociales. Nadie pone el dolor en sus redes sociales. ¿Y qué pasa con quien pone que se siente mal? Bloqueado. Bloqueado, qué persona tan tóxica, y esta nube negra no es aceptado socialmente por expresar sus emociones. Claro, hay otros canales para expresar sus sentires, pero las redes sociales de alguna u otra manera te presionan de una manera inconsciente, fíjate, eso no es consciente, a que vivas feliz y te compares con lo que supuestamente es la felicidad del otro. Entonces, si el otro la felicidad es, por ejemplo, sus graduaciones, que son sus logros, sus salidas familiares, sus viajes, ¿qué quieres hacer tú? Buscar a toda costa eso mismo para proyectarlo en las redes sociales, porque te están enseñando que lo único que vale, lo único que hace que la vida valga la pena, son esos momentos felices. Sí, una pequeña parte de la experiencia humana. Y fíjate, comentábamos también fuera del aire que el evangelio, el cristianismo, el catolicismo, nos enseña a acompañar a la viuda, al preso, al necesitado, al caído, ¿verdad? Y que nosotros, ese acompañar a la persona que sufre, es parte de la experiencia de ser cristiano. No es cambiarle el canal. No. No es cambiarle el canal. Es solidarizarme con ese dolor humano, ¿verdad? Y parte el dolor es parte de la experiencia humana, y la frustración es parte de la experiencia humana. Entonces no podemos negar, ¿verdad? Tampoco es llegar al punto ese que dijimos de la nube negra, pero lo cierto es que si yo te valoro como amiga o hasta como compañero de trabajo, yo tengo que entender que somos personas que tenemos experiencias positivas y negativas. Y si te abres conmigo y me compartes, pues yo tengo que solidarizarme y te tengo que acompañar. Es mi deber cristiano acompañarte en ese dolor. Yo creo que muchas de las dificultades que a veces tenemos cuando nos topamos con una situación así, o sea, eso quiere decir que uno no esté exento de le pase y caiga en lo positivismo, en lo positivismo tóxico, ¿no? Porque cuando alguien viene a ti y te cuenta algún dolor, pues ¿qué piensas automáticamente? O tienes juicios hacia lo que te están contando, o lo otro es intentar solucionarle, porque algo que uno quisiera hacer es evitar que la persona se sienta mal, que evitar que la persona sienta dolor, evitar que la persona se frustre, evitar eso. Pero realmente cuando uno entiende que no es responsabilidad de nosotros cambiarle el sentir o el estado de ánimo a la otra persona, ahí comienza la empatía. Y aprender a escuchar empáticamente es una quizás de las herramientas que tenemos que implementar. ¿Y esto qué quiere decir? Que si alguien llega a ti a contarte algo doloroso, penoso, frustrante, estresante, no intentes hacer nada, no soluciones nada. Simplemente escúchalo desde el corazón. Y una posible frase es cuando no encuentres ni qué decir, justamente el decir, no sé ni qué decirte, pero estoy para escucharte. No sé ni qué decirte, pero si te puedo abrazar, pedirle permiso, no te lances porque la persona seguramente no quiere. Si te puedo abrazar y me lo permites, vas a ver que la experiencia es diferente. De hecho, si la persona te permite abrazar, eso va a ser incluso más aliviador que solamente hablar.
Entonces, hay unas formas quizás de enfrentarnos a esas situaciones cuando llegamos, cuando alguien viene a nosotros a contarnos situaciones difíciles y aceptar que también nosotros a veces no tenemos las herramientas para solucionarlo y que no podemos hacerlo, diciéndole de esa manera a ese otro que nos escucha, que sufre, que no tenemos las herramientas, pero estamos para ayudarle en lo que necesite. Y si esa persona sabe cómo le podemos ayudar, que por favor lo diga, porque a veces dejar muy en el aire estoy para lo que necesites, pero si la otra persona no sabe qué necesitas, tampoco le puedes brindar ayuda. Fíjate, Jennifer, ahorita te voy a hacer una petición de que nos expliques una teoría, pero en las redes, lo que yo te decía ahorita de cómo la víctima es violentada. En las redes, por ejemplo, surge esta idea de que el que no es millonario es porque no tiene la actitud positiva adecuada, porque no has emprendido, porque no has querido, porque no has puesto, ¿verdad?, la cabeza, no tienes la cabeza en tu sitio. Y fíjate qué interesante, ¿verdad? Que no, yo no soy millonario porque, pues, por las circunstancias, por lo que me ha tocado vivir, por el modelo económico que está vigente en el país y 200,000 cosas, ¿no? Pero no es culpa. Mira, al niño, ¿qué te digo yo? Le va mal en la escuela. Pues no es piensa positivo, es ponerle un plan correctivo para que la persona, pues, pueda adelantar. Así que es bueno el pensamiento positivo, pero a veces no basta con el pensamiento positivo, porque tenemos unas circunstancias y tenemos unas realidades que van más allá, que no las podemos. Entonces hoy día, pues, se hace a veces sentir mal a la gente porque dice, es que tú no emprendes, es que tú no te pones para tu número, es que tú no has tomado las decisiones adecuadas en tu vida, ¿verdad? Y hay mucho más que eso. Hay un aspecto macrosocial detrás de todas esas situaciones. Así es. Usted puede pensar, yo quiero tener el trabajo de mis sueños. Sí, pero ¿estás preparado para tener el trabajo? Tú no tienes el trabajo de tus sueños porque no has tenido la actitud adecuada para ello. No es que hay algo más que actitud. Exacto. Entonces me gustaría que le explicaras a la radio audiencia y a mí un poco también qué dice Brené Brown sobre estos temas. Mira, ella es una autora bien interesante y no me sé toda su teoría, pero ella básicamente es una doctora en trabajo social. Y ella comenzó a explorar sobre la vulnerabilidad. Y algo que ella habla y me encanta es que la vulnerabilidad es la forma de ser más valientes y más fuertes cuando uno menos se lo piensa. Cuanto más vulnerables somos, más valientes hemos sido. Y ella pone varios ejemplos, ¿no? Dentro de eso, pues, por ejemplo, contar que hemos tenido un día difícil es ser vulnerable, pero al mismo tiempo, el hecho de yo ser vulnerable, estoy siendo lo suficientemente fuerte para aceptar que lo soy. Entonces, básicamente esa es parte de su teoría o de su tesis. Y por otra parte, ella menciona sobre la diferencia de la simpatía y la empatía. La simpatía básicamente nos desconecta porque es si tú llegas a contarle a alguien que te sientes mal, pues es como si le dijeras, mira, necesitas un sándwich, ¿quieres comer? Y realmente tú no necesitas un sándwich. Y la empatía es la forma en la que conectamos, la forma en la que estamos aquí. Estoy para entender como tal tus emociones, para aceptar tus emociones, para ir a ese lugar sagrado, que ella lo menciona así, a ese lugar sagrado donde solo tú puedes sentirte mal y donde tú me permites acompañarte. Estoy aquí para escucharte y si no sé qué decirte, pues simplemente estoy para ti. Entonces, la diferencia entre la simpatía y la empatía es que la simpatía nos desconecta. Es lo light que hablábamos ahorita, lo light, provocar o responderte a alguna de estas frases prefabricadas, neoliberalizadas, como decía el autor que mencioné, y salí de ti, ¿verdad? Versus el escucharte, el acompañarte, el pensar juntos una solución, ¿verdad?
y realmente preocuparme por ti, Ujú. ¿verdad? Preocuparme por esa situación. Así que me parece interesante esta taxonomía, ¿verdad? Donde me dice, mira, una cosa es la simpatía y otra es la empatía, ¿verdad? Que está claramente definido. Fíjate, desde el ámbito académico también debemos pensar en esto, ¿verdad? Ujú. A veces como consejeros académicos debemos entender a la persona y no responderle necesariamente una frase positiva. O sea, si yo veo que este estudiante le va mal en esta carrera, pues puedo explorar qué situaciones le pueden ir mal y podemos explorar un plan remediativo. Pero el que esta persona le vaya mal en esta carrera no quiere decir que le vaya mal en otra. Exacto. Fíjate, sí. a veces el simplemente decir, no, pon más empeño, piensa positivo, ya verás que te va a ir bien, no es necesariamente lo que tú necesitas, lo que necesita tu vida. Lo que necesita tu vida, mira, vamos a reflexionar, vamos a ver si tú tienes las competencias mínimas para ser efectivo en esta carrera, porque quizás en otra carrera tú seas altamente efectivo y puedas desarrollar una carrera bien bonita, Claro. ¿verdad? Entonces, retrasamos esa toma de decisiones porque incentivamos ese positivismo tóxico, ¿verdad? Ujú. Esas falsas ideas de que tú puedes seguir en una carrera donde pues no todos los seres humanos estamos preparados para acometer todas las carreras, Ujú. sea, qué sé yo, química, biología, medicina. Algunos vinimos para otras cosas, Claro. ¿verdad? Y no estamos alambrados, como dice el americano, de esa forma, pero estamos alambrados de otra, Ujú. ¿verdad? Y entonces no podemos despachar a la persona diciendo, no, persiste ahí, sigue, piensa positivo, dedícate más tiempo, cuando realmente quizás una transición hacia otra carrera le haría altamente efectivo y feliz, porque de todos Claro. modos, detrás de eso lo que estamos buscando es la felicidad del ser humano. Fíjate, eso me parece muy interesante porque de igual forma casa con lo que sería la psicología positiva aplicada. Ya. Y es identificar cuáles son sus habilidades y destrezas y en dónde donde su personalidad, sus destrezas y sus habilidades, como todo tu paquete, va a encajar mejor con esa carrera que quizás puedas tener mejor desempeño. Yo podría intentar ser música porque me encanta la música, pero yo no sé tocar ningún instrumento. Quizás si yo hubiese tenido una estimulación muy temprana, si yo Claro, tenía un acercamiento a la música, pues yo casaría más porque tengo mis habilidades y mis destrezas. Pero yo no puedo llegar a decir que voy a ser una gran exponente de la música cuando realmente no tengo ninguna habilidad en música. Y una cosa es tú querer y tú tener esa actitud positiva, pero hay otro elemento que es la realidad. Pues, pero ahí te devolvería un positivista tóxico. Tú puedes, Jennifer. Puedes. Tú sí. puedes, persevera que tú puedes. Voy a ti. Y yo creo que ahí no le haces ningún mal a la persona cuando le enseñas que realmente aunque tú quieras, no tienes esas habilidades, o tienes dos opciones, o desarrollas las habilidades a fuerza y voluntad, o simplemente tomas otra decisión con las habilidades que ya tienes, que puedes maximizar en otra carrera, y no propiamente lo que tú quieres. Una vez un estudiante en mi carrera administrativa en la universidad me dijo algo muy fuerte, me dice, y no de un caso conocido, yo necesito más un profesor que un cheerleader, que un porrista, que me diga, mira, vas bien, sigue ahí, moviendo. No, yo necesito a alguien que me guíe, y necesito a alguien que me aclare, y necesito a alguien que me enseñe, no alguien que me esté gritando desde las gradas, dale que tú puedes. Dale que tú puedes. Okay, así que, ¿verdad? A los compañeros profesores vamos a ser más profesores y menos cheerleaders, ¿verdad? Claro. Aunque el cheerleading a veces sí hace falta para dar ese último impulso y que la gente llegue a la meta. Creemos en esto del efecto Pigmalión, que lo hemos discutido, ¿verdad? Sí. Yo pienso en ti, yo creo en ti, y se me tiene que notar. Exacto. Y sí, eso tiene un efecto en la ejecución de los estudiantes. Pero tengo que motivarlos a estudiar también y tengo que incentivarlos a hacer sus lecturas
y a crecer académicamente, ¿verdad? Y a ayudarle a desarrollar sus destrezas o al menos a fortalecerlas, como por ejemplo los atletas de alto rendimiento. Pienso en ellos y pues el entrenador no simplemente le anima desde las gradas, el entrenador corrige técnica, enseña técnica, acompaña, madruga, trasnocha, claro, igual que el atleta de alto rendimiento, porque solamente en ese desarrollo de la competencia es que puedes llegar a obtener los resultados que quieres, pero no solamente con la motivación ni con la buena voluntad. Claro, ¿no? Y se me tiene que notar que creo en ti. Claro. Pero tengo que poner todo ese plan, ¿verdad?, en orden, todos esos planes en orden, para mejorar tus capacidades, que es lo que hablábamos ahorita. Claro. ¿Verdad? El cheerleading está bueno luego que desarrollamos capacidades. Así es. Y pues bien, yendo un poquito más como a lo que podríamos hacer en este proceso, es como personas conscientes, tomar conciencia si estamos cayendo en ese positivismo tóxico cuando alguien llega a mí o a nosotros a hablarnos de una situación dolorosa y que para nosotros puede ser incómodo, al menos reconocer que no tenemos las herramientas y dejárselo saber al otro de una manera empática, agradable, un poco más asertiva, que son quizás habilidades que se desarrollan. Algunos lo tenemos un poco más innato y otros pues con algunas lecturas, con alguna buena práctica, con un poco más de conciencia, podemos aprender esas habilidades de comunicación. Sí, el comportamiento humano es complejo, uh-huh, ¿verdad? Y en el acompañamiento y en el convivir, pues yo creo que estas lecciones que hemos hablado hoy pues pueden ayudarnos a poder acompañar de una manera más efectiva a nuestros conciudadanos. Y otro elemento, un segundo elemento que para mí es bien importante y que se ha mencionado desde la psicología positiva y desde otras teorías, es la autocompasión. Si no me estoy sintiendo bien, si no me estoy sintiendo emocionalmente bien, me estoy sintiendo triste, aceptar y no querer cambiar esa emoción, pese a lo que pueda existir alrededor, pese a que mis amigos, mis familiares estén muy felices y quieran contagiarme de esa felicidad, pues tengo que aceptar que es mi dolor, es mi proceso y aceptarlo tal cual como viene, entenderla y sobre todo y no intentar cambiar nada, porque los procesos emocionales son importantes. Solo cuando sientas que no hay salida y que te estás yendo por un túnel negro, pues busca ayuda. Sí, reconocer, ¿verdad? Aquí que, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un colegio de ciencias de la conducta y que hay un momento en la vida de todos los seres humanos en que debemos buscar esos profesionales, ese psicólogo, ese trabajador social clínico, ¿verdad? Ese consejero, uh-huh, para ayudarnos. En el caso de los católicos, pues ese sacerdote, esas personas que nos ayuden desde la realidad, ¿verdad? Desde la experiencia humana real, pues nos ayuden a encontrar el camino de vuelta. Así es, doctor. Pues bien, hemos finalizado en nuestro programa, doctor. ¿Alguna reflexión final? No, darle las gracias a los oyentes por toda la audiencia durante este año académico y volveremos con mayor fuerza, ¿verdad?, en este año. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este y de todos los programas en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.